amor por nosotros. Entonces no es solamente cualquier memoria, sino hacer presente del sacrificio de Jesús. En la Santa Misa, ese amor de Dios que nos reveló en su Hijo Jesús crucificado en la cruz, se realiza, se da el amor real a todos nosotros. Por eso es importante participar regularmente en la Santa Misa. Muchos, precisamente aquí en Medjugorje, redescubren esa fuente de gracia para todos los hombres y de la cual se habían alejado. Otra forma de oración en la cual expresamos nuestro amor por la pasión del Señor es la devoción de Vía Crucis. Rezando esta devoción, nosotros seguimos a Jesucristo en su camino. Con Él nos unimos, contemplamos, reflexionamos por las estaciones de su amor y paciencia y pedimos que podamos seguirle. Luego también observamos, reflexionamos sobre aquellos que le ayudaron a cargar la cruz y pedimos que podamos seguir su ejemplo también. Aquí en Medjugorje, en el Križevac, esta devoción de Vía Crucis está muy viva y actual durante todo el año. Cada viernes en el Križevac rezamos el Vía Crucis a las 14 horas y en verano a las 16 horas. Muchos han testimoniado que el resto del Vía Crucis aquí en Križevac los sanó espiritualmente, que por esa devoción y por la participación otra vez han obtenido la paz de Dios, se han unido con Cristo y su Iglesia. Nosotros también, reflexionando la devoción de Vía Crucis, seguimos con María al Señor y con ella nos hacemos uno con Él. Cuando no podemos participar físicamente en la devoción de Vía Crucis, entonces podemos unirnos en la manera espiritual con todos aquellos que en ese momento están rezando esta devoción. La tercera forma de expresar nuestro amor por la pasión y cruz del Señor son seguramente los misterios dolorosos del Rosario. Orando, rezando los misterios dolorosos del Rosario, nosotros en realidad nos unimos a María, repitiendo Ave Marías. Junto con ella reflexionamos y pensamos sobre la pasión de Cristo desde el huerto de Olivos hasta hasta que lo azotean, hasta la coronación con la cruz, crucifixión en la cruz también. Por eso intentemos participar regularmente en la devoción del Santo Rosario y de esa manera también seguir al Señor en su pasión. Y la cuarta manera muy importante con la que expresamos nuestro amor por la pasión del Señor es la devoción de la veneración de la Santa Cruz. Esa devoción de una manera especial empezó a vivir precisamente aquí en Medjugorje. Cada viernes, después del programa vespertino, aquí veneramos la Santa Cruz de Jesús. Esta devoción está llena con silencio, con las breves reflexiones, con canto, con oración, con lo cual expresamos nuestro agradecimiento al Señor por su amor que nos mostró en su cruz. Ya desde hace tiempo, San Francisco decía a sus hermanos que es necesario, en primer lugar, leer el libro de la cruz de Cristo. Él estaba tan entusiasmado con la reflexión y contemplación sobre la pasión de Cristo que al final de su vida recibió los estigmas. La cruz normalmente se encuentra en los lugares visibles de nuestras iglesias, casas, habitaciones. Somos llamados a detenernos ante la cruz de Cristo, mirarla, contemplarla, orar ante ella. Hace poco, Papa Francisco ha dicho que la cruz, un crucifijo, no debe ser un adorno en nuestras casas y salones, sino la cruz, un crucifijo, es un objeto sagrado que nos recuerda al amor del Señor por nosotros y nos inspira que nosotros también ese mismo amor mostremos y expresemos con nuestros prójimos.
Es muy importante saber detenerse ante la cruz, rezar ante la cruz. Un sacerdote ha dicho de una manera muy bonita que estamos mirando demasiado nuestras propias cruces. Si miráramos más la cruz de Cristo y rezáramos ante ella, nuestra cruz sería mucho más fácil. Aunque hoy en día estamos ocupados con varios trabajos, nos puede ayudar mucho la mirada breve a la cruz de Cristo en nuestra casa, en nuestro puesto de trabajo, y con eso podemos pronunciar una breve oración. Por ejemplo, Jesús, gracias por tu sacrificio, por tu amor por nosotros. Oh Jesús, que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida también. Y hay que repetir esas oraciones con más frecuencia durante el día. De esa manera nos quedamos unidos al Señor. Intentemos hacer así. Que en esto nos ayude la Madre del Cielo, Reina de la Paz, que se ha unido a la pasión de su Hijo y a su cruz totalmente. Y a través de la cruz nos quiere llevar a nosotros también a la gloria de la resurrección.